Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es la desintoxicándonos o la desintoxicación para regresar a una teología reformada. En esta ocasión vamos a tener la sesión 151, que aquí dice 150, pero es la 151, y la parte 2 de Hebreos 12. La sesión anterior empezamos a ver el capítulo y una pequeña repaso para poder conectar lo que vamos a ver el día de hoy. Después de estar viendo Hebreos 11, que es el capítulo de lo que se le conoce como el capítulo de la fe, al continuar con el 12, dice el por tanto, lo cual quiere decir que todo lo que se habló o todo lo que se ha hablado hasta este momento hace una conclusión, y especialmente en el capítulo 11, donde cada una de estas personas que están en el salón de la fe, todas estas gentes que vieron, que decía por la fe, por la fe, por la fe, porque ellos vieron hacia Jesucristo. Recordemos que la fe no es un deseo intenso de creer, ni en sí nada más no es algo de una cuestión de algo que nos prometa Dios como tal, sino la fe tiene un objeto. Eso es importante verlo y entenderlo, y lo repito mucho. Tiene un objeto y está personificada, y la fe está y apunta a Cristo. ¿Ok? Esto es lo principal. No es nada más pensar, yo tengo fe que Dios va a contestar. Eso no es la fe que está hablando Hebreos 11. Entonces dice, por tanto, después de todo lo que vemos, nosotros también, al igual que ellos vieron hacia Jesucristo, nosotros también vamos a ver a Jesucristo. Y aquí es importante porque tanto esto está conectando el capítulo 11 como va a conectar el capítulo 12 en todo lo que estamos viendo, porque todo este grupo de personas judías que están viendo tienen un concepto obviamente muy fuerte judío todavía. Entonces, por eso es una referencia cada vez más y más hacia el Antiguo Testamento, porque cuando se les hace referencia a ellos lo pueden asociar. En nuestros días, como nosotros no tenemos ese trasfondo, ni tampoco muchas personas no acostumbran a leer cosas del Antiguo Testamento o no saben leer el Antiguo Testamento, se pierden. Y aquí es, por ejemplo, también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esta nube de testigos que está hablando? En primer lugar, son todos los que está hablando en el capítulo 11. Todas estas personas que están, y ahí se están en la presencia de Dios actualmente, están en el cielo como tal. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, el que nos está asediando el pecado va a ser el que nos está deteniendo, obstruyendo. Entonces, una cosa aquí importante es de qué pecado se está hablando. Y es aquí cuando muchos también comentan, y muchos pastores y predicadores han abusado de esta parte del primer versículo, porque no está hablando en general de algún pecado como o de todos los que uno pudiera tener, o algo que estuviera débil. Por ejemplo, mentir, ¿no? O por ejemplo, el robar, o por ejemplo también el tener pues una cuestión de moralidad o lo que sea, ¿no? El drogarse, el emborracharse, todo. No está hablando de ese tipo de pecados. ¿Por qué sabemos que no está hablando de este tipo de pecado? Porque lo podemos leer y van a decir, oye, pues eso es lo que tú dices, pero ¿cómo concluyo yo que no está hablando de este pecado? Lo vamos a ver con la propia contestación, como lo explicaba en el versículo 2, que lo vamos a ver, y también esa es la misma idea y más adelante vuelve a tocar este pecado. Entonces, cuando se dice, y del pecado que nos obstruye o que nos asedia o que nos persigue, dice, despojémonos de todo peso. ¿Por qué de todo peso? Porque toda la situación que están viviendo estas personas, recordemos que están bajo persecución. ¿Ok? Es una cuestión de una persecución. ¿Y qué tipo de persecución es?
tiene que ver, como lo hemos visto, tiene que ver aquí por lo que ellos creen. No es una cuestión por si estuvieran ellos haciendo algún pecado inmoral, por ejemplo. Entonces que después que quítate de ese peso y del pecado que te está obstruyendo. No, habla de un pecado en especial. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, no nos detengamos, no nos detengamos y quitémonos de este pecado que nos está obstruyendo, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Dice la que tenemos por delante, y aquí ahora sí viene, puestos los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él está poniendo toda la atención en Jesucristo. ¿Ok? No viendo hacia lo que al pecado que está obstruyendo, el pecado en especial, ahorita lo vamos a ver, sino que viendo a Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe. Ok, entonces esta cuestión de fe la va a ligar a todo lo que habló en el capítulo 1. No es mi fe como tal, sino es esta fe que todos ellos vieron a Jesucristo. Entonces, y la respuesta es precisamente poniendo los ojos en Jesucristo y el autor y consumador de la fe, de lo que, en este caso, de lo que no se había visto, que se espera la certidumbre, pero está basada en Cristo, es decir, la obra de Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Vean que aquí ya está introduciendo una palabra que es sufrir. Muchas veces tenemos este concepto de miedo, de sacarle la vuelta cuando se habla del sufrimiento. Pero lo que está haciendo el autor de Hebreos va a hacer una comparación ahora con Jesucristo como el que sufrió en la cruz. Entonces, esta comparación va a ser al igual que van a estar ellos sufriendo ahorita. Entonces, esta persecución que les está causando el desánimo, que ese es el pecado que se está teniendo, es precisamente lo que el autor va a estar apuntando y cambia y dice, no el desánimo por la cuestión de persecución que los está asediando, sino que corran con paciencia la carrera que tienen adelante viendo a Jesucristo, quien es el que es el autor y consumador de todos estos que esta nube de testigos creyeron, el cual dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí va a hablar de algo, que este sufrimiento, que en primer lugar el que sufre es Jesucristo. Y hay una cuestión que también es una bíblica, ¿no? Si el Jesucristo sufrió, nosotros también sufrimos. Y sufriremos también esa persecución, pero está en términos de esta profesión de fe, de nuestra creencia como tal. No es algo de algún tipo de pecado que estuvieran visto. Por ejemplo, si alguien estuviera en una cuestión, digamos, de prostitución, porque Rahab era la prostituta, no está hablando de esto. Este tiene un pecado que, este es el pecado es de problemas de que están ellos desanimándose, ¿ok? Y no, los están persiguiendo, son esa situación en la que se encuentra. Y es por eso que hace la comparación de que pongan esto porque él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y después en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Vean que nuevamente está haciendo y apuntando a Jesucristo, viéndolo como el que sufre hasta también esta contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean que aquí ya está hablando y pone la cuestión de lo que decía ahorita, de que no se desanimen, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún
no habréis resistido hasta la sangre. ¿Qué significa esto? Hasta la muerte. Y esto viene en términos como resultado de una persecución. Nadie de nosotros estamos en estos tiempos en persecución y con un riesgo de muerte, porque no habéis resistido hasta la sangre. En aquellos tiempos, en los tiempos de allá, hay varios que sí. ¿Por qué? Porque también lo que ellos, que los otros, ¿verdad? Querían que ellos que entraran en una cuestión de apostasía, que después de haber creído, negaran y también se convirtieran a las creencias de sus otros dioses. Entonces, porque no habréis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, y ahí viene en primer lugar es una exhortación. Y esta exhortación es una de las cuales normalmente de una manera pietista. ¿Por qué pietista? Porque lo utilizan viéndose a uno. Y dice así, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Muchas veces queremos emplear este tipo de versículo ante un problema que tenemos y lo asociamos como, por ejemplo, las personas que no son creyentes, aún así utilizan este tipo de concepto y dice, yo no sé por qué Dios me mandó esta prueba tan difícil, me está probando, me está haciendo esto y yo lo tengo que resistir. No está hablando de eso. Esto está hablando primeramente de esta persecución, de este desánimo. Por eso que en el capítulo 10 de Hebreos dice que no dejen de congregarse. No tiene que ver esto en una cuestión de iglesia como tal. Ese es otro versículo que lo usan tratando de emplear para este tipo de concepto y no lo está hablando. Entonces, cuando lo está viendo de la disciplina, observen que habla del sufrimiento y de repente en ese versículo 5 tiene como una especie de salto y de discontinuidad, si yo lo quisiera ver de esta manera, porque cambia y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué está pasando? Que lo que está sucediendo en primer lugar, Dios lo está utilizando para disciplinarlos. Esto unos autores lo comentan que, por ejemplo, los padres no siempre tienen que disciplinar a los hijos cuando hacen algo mal, sino que también para que crezcan y se les enseñe. Y eso es algo importante que lo tenemos que verlo aquí porque es precisamente lo que está sucediendo. La persecución que van a tener en la cuestión de fe, no, y repito, no es una cuestión de un problema que ellos tienen, que si no tienen trabajo, que si están enfermos, que si tienen, eso no está hablando aquí, esto está en una consecuencia de lo que ellos han creído. Es por eso que pone puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de lo que todos estos del capítulo 11 vieron, es que vieron hacia Cristo y están sufriendo. ¿Por qué? Porque si Cristo sufrió, nosotros sufrimos también. Cuando Jesucristo ahí en Mateo, antes ya de ascender, dice que habla ahí de que una cosa que sí va a estar, que dice que vosotros tendréis aflicción. La aflicción está garantizada en todo el creyente. Pero dice, pero estar quietos, no temer. Y habla, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, apunta hacia otro punto más hacia adelante. Entonces, esto de hijo, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Observen que estos versículos, para todos estos judíos,
les hace muchísimo más sentido porque lo que está haciendo el versículo, el autor de Hebreos, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Entonces, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo al que recibe por hijo. No lo están castigando, ese es otro concepto que está equivocado, que habla de este pecado que hablamos aquí en el texto y del pecado que nos asedia. La disciplina no viene por este pecado, ¿ok? Eso es porque, en primer lugar, en ninguno de estos pecados va a tener, como aquí comenta, de la cuestión, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. El pecado está relacionado a resistir y hasta la muerte. Si yo pongo por ahí, pongo un ejemplo de algún pecado, digamos, de mentir y no habéis resistido hasta la sangre, no encaja. Si yo hablo, por ejemplo, a la persona que tuviera o alguien que estuviera en drogas o que estuviera alcoholizado, o la embriaguez, etcétera, etcétera, cualquiera otro, no aplica aquí. El que aplica es precisamente este desánimo, el negar la cuestión de la fe y caer en una apostasía. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis, ahora, este pecado, contra el pecado, se está refiriendo al mismo pecado del versículo 1. Y habéis ya olvidado la exhortación. Y fíjense, la exhortación como a hijos dice que los disciplina. Pietistamente, cuando, por ejemplo, si alguien tuviera algún pecado, va a decir, no desmayes cuando eres reprendido por él y que les va mal y dice, el Señor me está reprendiendo. No está hablando de eso. Es un mal uso de este pasaje, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Entonces, ¿esto de dónde viene? Y voy a leer Proverbios 3, y si lo vean, observen esto, y viene esta parte de obediencia, porque esta exhortación que se tiene y esta cuestión de que habla aquí de no menospreciar la disciplina del Señor, está ligada a la obediencia. Dice el Proverbio 10, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y ahí viene ahorita el versículo que está hablando y que hace referencia. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Ok? Estos dos versículos son los que está tomando el autor de Hebreos y está en términos de obediencia. Y después dice en el último, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Entonces, vemos aquí que el autor de Hebreos, cuando les dice esto, ellos sí tienen este trasfondo y sí lo están aplicando y lo ven en términos de este pasaje del Antiguo Testamento de Proverbios 3. Entonces, eso es una de las cosas. Y después veamos lo que pasa más adelante en una de las cartas que se les conocen también generales, porque no va directamente a uno como tal, a un grupo, sino a todos, es Santiago. Santiago fue el medio hermano de Jesucristo. Y dice Santiago, y vean una cuestión, no dice Santiago, hermano de Cristo, de Jesucristo, no, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y vean ahorita, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta prueba, si fuera de las pruebas que se está hablando, y si pensáramos nosotros que es uno de estos pecados, como mentir, como lascivia, como adulterio, como lo que sea, en cuestión de moralidad, no dice, sería que esta prueba va a producir paciencia, y no es eso. La que resiste y la que va a producir paciencia en esta prueba va a ser esta cuestión de persecución por la cuestión de su creencia, porque están perseguidos, vienen de una persecución, y si yo no olvido del estado en el que se encuentran, entonces podré mucho mejor entender el pasaje, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Pero ¿por qué estas pruebas? ¿No? ¿Por qué están sucediendo estas pruebas, tal como lo comento? Porque esta les va a producir esta cuestión produce la paciencia y parte de su obra. Es algo que Dios, sin estarles castigando, lo hace también para que la persona tenga este fortalecimiento, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, dice, ¿acaso Dios está enojado? No. La prueba que está haciendo, y como dice, hasta de muerte, no has llegado a ese derramamiento de sangre, aún así, porque ese es el pecado, eso es lo que esta prueba les va a poder producir. Pero tampoco es porque esté enojado, sino porque los está tratando como hijos para que crezcan. Dice, los está golpeando porque tienen ese pecado, y ese es por eso lo pongo, porque muchas personas están y piensan que el problema, y eso es un pietismo, el pietismo va a ser, y van a tratar de que y confunden en la cuestión de su actuar y su cuestión de santidad delante de Dios. No tiene nada que ver la cuestión de obedecer con la cuestión de la salvación. Y eso es importante, porque mucha gente va a decir, entonces, pues, entonces no se trata de obedecer. No. En términos de salvación, no es mi obediencia la que cuenta. En términos de salvación es la obediencia de Jesucristo, la cual ha sido imputada a mí en la cruz. Y esa es la que importa, no es la que le importa la mía. Ahora bien, y esa era una de las cuestiones que hemos hablado anteriormente, que si no es lo que importa, entonces no tengo que obedecer. ¿En qué términos o en qué plano queda la obediencia? La obediencia queda cuando se entiende de algo que se recibe y uno responde en términos de gratitud. Entonces, para el creyente obedezca perfectamente, o no perfectamente, para que obedezca correctamente, él debe de tener primeramente entendido lo que ha recibido de parte de Dios. Y no tampoco se refiere a unas cuestiones de bendiciones materiales, sino lo que recibe es el evangelio. Es precisamente a todo lo que Hebreos 11 está hablando de la fe. El evangelio, recordemos que es la obra y vida de Jesucristo. El evangelio no se vive. El evangelio no es si la persona ha dejado de hacer cosas. El evangelio tampoco es hacer una oración aceptando a Cristo, que eso es un absurdo. No es nada de eso. El evangelio es la obra y la vida de Jesucristo, que el plan de Dios para la redención de todos los del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, esto es importante verlo de esta manera, ¿no? Ahora, continuamos y, por ejemplo, también aquí en Romanos 1:15, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vean que
son estos de soporte, estos versículos de Romanos, de Pablo, y habla de obediencia a la fe, ¿ok? Y en el otro de Romanos 16:26 dice, pero que ha sido, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿qué es esta cuestión de obedecer a la fe? Es precisamente obedecer lo que la obra de Cristo, obedecer y responder en términos de lo que se nos ha dado y entendido. Entonces, como gratitud, obedezcan a lo que hemos creído. Y eso es parte de esta gratitud, de esta respuesta correcta que se tiene. ¿Ok? Bien, continuamos viendo y aquí va a ser otra vez la misma idea en estos versículos para no saltarnos, para avanzar ahorita en todos estos versículos que va a estar hablando, porque después viene otro pequeño cambio. Dice, si soportáis la disciplina, vean que si yo lo leo en el versículo 6, en el que estábamos viendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora en el 7, y si dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, aquí, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vean que la persecución que están teniendo y que puede llegar a muerte es parte de una disciplina. Y no es porque Dios los está castigando por un pecado, ¿ok? Los pone a prueba. Es manténganse creyendo. No dejen de creer, no se desanimen. Y después dice, pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Vean que la disciplina que están en la comparación es cuando los padres disciplinan, no necesariamente es por un castigo. Y es por eso que el resultado, y los venerábamos. Dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Ok? Pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ok? De la participación, de la santidad, de la separación, ¿okay? De la selección, de habernos apartados para Él. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Ok? Vean que aparentemente, y bueno, no aparentemente, lo que está diciendo que esta disciplina a la que están siendo parece ser, dicen que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué de tristeza? Porque los están persiguiendo. Tendemos nosotros a pensar que solamente nos disciplinan y es por una reacción de castigo, y no es así. Pero después dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces viene esto también de ejercitados en esta disciplina, porque no es nada más una vez, puede pasar varias veces o por mucho tiempo. ¿Ok? Esto hasta aquí lo quiero dejar porque en los siguientes versículos nos vamos a llevar un poquito más de tiempo con el Antiguo Testamento y no quería saltar de temas y olvidar estos versículos en cuestión de disciplina. Así que vamos a continuarlo y los invito a que chequen todos los otros videos en el canal de Detox Teológica en YouTube.